Ok, buenas tardes, mi nombre es Blanca Estela Esparza, soy licenciada en la atención de personas con dificultades en la audición y lenguaje. Egresé de la Escuela Normal Regional de Especialización en Saltillo, Coahuila. Y bueno, yo a antigüedad aquí en La Rosa Azul tengo 31 años de servicio. Toda mi vida he trabajado en el área de audición y de lenguaje. Entonces toda la vida he tratado con niños y jóvenes, porque empecé con los jóvenes, incluso habían unos más grandes que yo, jóvenes sordos. Y bueno, aquí lo importante de rescatar es que antes que nada son personas, ¿sí? Personas como ustedes, como nosotros, y que bueno, esto es parte también de sensibilizar estas cuestiones de la persona, ¿no? Del ser personas. Principalmente, eso es lo que hay que rescatar. Y en un niño, cuando se es pequeñito y en todas las edades, hay que rescatar que lo principal es que ellos puedan expresarse, ¿sí? Que puedan comunicarse. Y qué mejor que pues respetar su lengua de señas, porque esa es su lengua materna. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral es sonoro, ¿sí? El lenguaje oral es audible. Entonces para ellos no tiene ningún significado el que yo ahorita esté moviendo la lengua si no les doy un significado con las manos. Entonces esto es parte muy importante en la sociedad, porque antes los veían así como que, ¿no? Si no los veían con morbo, los veían así como que, ay. Incluso aún tenemos padres de familia que no aceptan que sus hijos manejen señas, cuando bueno, es el medio de comunicación de ellos. Entonces aquí lo importante es el respeto hacia el otro, y en este caso a ellos como personas. Principalmente, vuelvo a repetir, son personas como nosotros, y cada uno tenemos nuestras propias necesidades. Ahora, si vamos de necesidades a necesidades, pues yo soy débil visual porque uso lentes, ¿sí? Y no por eso me hace diferentes a los demás. Ellos son sordos, pero son personas. Tienen su propio lenguaje, su propia lengua, su propio código y sus maneras muy particulares de expresar, ¿sí? Para ellos es muy importante precisamente esto de la expresión, porque si voy a estar, ay, ¿cómo estás? Que no sé qué así, pues, ¿qué les voy a transmitir? Pues toda la flojera del mundo primero, ¿sí? O ellos, como esto es una parte muy importante, son muy perceptivos. Yo les puedo estar hablando y riéndome, pero ellos, si yo traigo una tristeza enorme y no la quiero, yo la quiero esconder, ellos se dan perfectamente cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la expresión. Todo lo que nosotros les decimos, hablamos, incluso cuando estamos entre otras personas y ellos observan, pues ellos están viendo todas esas expresiones. Por eso esto es muy importante. Ahora, en la sociedad, bueno, hemos ido evolucionando efectivamente. Y yo, por ejemplo, siempre les he dicho a los padres de familia de niños sordos que hay que estar muy orgullosos de sus hijos, porque, bueno, en aquellos tiempos que yo trabajaba hace muchos años con estos muchachos, yo les decía que sus hijos eran tan inteligentes porque para poder expresarse, para poder comunicarse, para poder tener aprendizajes, era ver, ¿sí? Era la seña y era el movimiento facial, ¿sí? Entonces, sus hijos eran tan inteligentes porque tenían que poner atención en el mismo momento a todo. Entonces, esa era una forma de motivar a los papás, porque para muchos papás lo importante es que sus hijos hablen. Ya no es, ay, quiero que oiga o que no oiga, no, quiero que hablen. Pero ¿por qué es muy importante el que hablen? Pues precisamente para transmitir, ¿sí? Para comunicarse. Y en la escuela, bueno, obviamente es para la adquisición de los conocimientos, ¿no? Que bueno, hay que reconocer que finalmente la principal escuela es la casa y la mayor escuela es la vida. Entonces, si nos desarrollamos en una sociedad que todavía tiene esos tropiezos en aceptar a las personas tal y como somos, pues siempre va a haber esa dificultad, ¿sí? Y entonces yo creo que uno de los objetivos principales o misiones de nosotros como educadores de chicos sordos es precisamente darles ese reconocimiento, ¿sí? Es reconocer
sus potencialidades, sus posibilidades, pero sin dejar de lado sus limitaciones. ¿Por qué? Porque la lengua de señas también tiene una estructura específica. Así como nosotros no escribimos como hablamos, también en la lengua de señas nos estructura de la misma manera que yo te quiero transmitir la información. Si yo lo quiero pasar al español escrito, pues vamos a decir, ay, no saben escribir. Sí, porque primero utilizan el verbo, luego el complemento y bla, bla, bla. Sí, todo eso de la gramática. Entonces la estructura de la lengua de señas es muy diferente a la estructura del español escrito. Por eso muchas veces dicen que los sordos escriben como telegráficamente. ¿Por qué? Porque en un texto escrito, para ellos no significa nada de o a, incluso para, si estas son, no significa nada. Entonces todo tiene que ir entrelazado y tiene que llevar la intencionalidad. Entonces he ahí la importancia de nosotros como escuela, como educadores, rescatar esa parte tan importante para poder entablar con ellos una comunicación. Y bueno, pues es igual que el español oral. Si hablar oral aprendemos hablando, la lengua de señas se aprende practicando. Y esto es como si en un niño que la naranja o la luna o así le vamos entendiendo, también en la lengua de señas hay esas si acaso dificultades fonológicas, acá son las dificultades en la forma de decir la seña, ¿sí? Que poco a poco también aquí pues se va trabajando esa parte. Tenemos niños chiquititos que obviamente los padres de familia no saben ni cómo decir mamá o cómo decir papá. Entonces poco a poco aquí vamos trabajando toda esa parte, todo ese vocabulario, y una de las partes muy importantes y muy abstractos, o más bien muy difícil, es precisamente todos esos conceptos abstractos. O sea, ¿cómo yo te digo que te quiero? O sea, ¿cómo yo te puedo demostrar que te quiero? Si para nosotros oyentes, con el simple hecho de la expresión de decir te quiero, ¡ay! Hasta sentimos bien bonito. Pero ellos de qué forma lo expresan. Entonces es muy necesario todas estas concepciones, todas estas conceptos, todos estos significados, precisamente para darle sentido a lo que ellos quieren transmitir. O por ejemplo, cuando una persona muere, o sea, ¿cómo se le maneja al niño sordo el concepto de muerte? A mí me tocó ir al funeral, bueno, al velorio del papá de una niña sorda, y ella nomás bien contenta, parece que estaba su papá, que estaba dormido. Entonces pasan los días y ella se puso muy triste porque nadie sabía decirle dónde estaba su papá. Y yo decía, es que cómo se lo manejaron, o sea, cómo lo trabajaron con ella para que lo entienda, porque nosotros oyentes te dan una noticia así y pues ahí te doblas. Pero ¿de qué manera a ellos? O sea, una cosa es decir, se murió el pollo, ¿sí? Ah, pues lo voy a hacer y me lo voy a comer. No, pero claro, ¿cómo le digo? Pues se murió tu papá. O ¿cómo le explico que estaba enfermo? O ¿cómo le explico que tuvo un accidente? ¿Sí? Entonces sí es muy importante empezar en la familia esa parte comunicativa con ellos. A lo mejor sí, con la expresión hola, porque es difícilmente los padres de familia de niños sordos se percatan de que son sordos a tempranas edades. Hay veces que es ya hasta que están en edad preescolar o en 2, 3 años cuando uno les habla y no voltean. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Entonces esa es la parte importante, que desde bebecitos, y yo siempre les digo a todos los papás, háblenle a sus hijos, exíjanles que emitan sonidos, díganles que esto, platíquenles, cuéntenles, cántenles. Y yo creo, pues Víctor no me dejará mentir, aquí yo con ellos, si me tengo que parar de cabeza, me paro de cabeza, ¿sí? Y los chiquillos me conocen, que soy bien alegadora y bien habladora, se mata, ¿verdad? Pero el día que yo no llego, digo, hola, ¿cómo estás? Ellos me buscan. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con Blanca, no? Entonces, ellos son muy perceptivos. Ellos identifican perfectamente por nuestros gestos cómo somos, ¿sí? Y ellos les dan santo y seña de cada maestra.
¿sí? Por ejemplo, que Pera es muy seria, pero es muy buena, y a lo mejor Blanca es muy alegre, pero es muy enojona, así, ¿sí? Y así nos conocen y así somos. Entonces, aquí de hecho, con los chicos sordos, se vale decir que nos ponen apodos, pero para ellos es decir que es nuestro nombre, porque es bien complicado estar cada rato, oye Blanca, ¿dónde está tal cosa? Entonces para ellos es con la inicial del nombre, buscan una seña particular y ese es nuestro apodo. Por ejemplo, yo soy Blanca, hace tantos años que yo no usaba lentes, entonces buscaron, tengo un lunar por aquí, y entonces para ellos con la B soy Blanca, siempre sido Blanca, ¿sí? Soy Blanca. Todos tienen su nombre, pero todos tienen su apodo, ¿sí? Sí. Que es Blanca, Peri, Patti, no sé, Gloria, Ana, Roberto, ¿sí? Entonces, todos, en la lengua de señas, tenemos el nombre, pero para nosotros oyentes es el apodo. ¿Por qué? Porque pues finalmente es una seña, ¿sí? Pero para ellos es el nombre. Entonces, pues no sé, a grandes rasgos y rápidamente, aquí trabajamos desde el nivel de preescolar, desde intervención temprana, con programas de estimulación temprana. Trabajamos preescolar, primaria y secundaria con los programas, planes y programas regulares. Pero aquí tenemos que hacer todo ese tipo de adaptaciones curriculares en donde es obligación del maestro o la maestra frente al grupo buscar las estrategias para impartir sus clases. Entonces, en este caso, todas las clases serán en lengua de señas.